A lo largo de décadas, las mujeres que vigilaban los campos de concentración nazis se transformaron en la cara femenina de la destrucción. Dentro de una maquinaria donde el tormento y la eliminación masiva formaban parte del día a día, estas mujeres no se limitaron a obedecer instrucciones, las mejoraron y las hicieron más letales. Empuñando instrumentos de castigo y mostrando rostros carentes de toda piedad, convirtieron la existencia de miles de reclusos en una tortura sin límites. Los nombres de Auschwitz, Ravensbrück y Bergen-Belsen resonaban con terror cuando se mencionaba su presencia. Estas mujeres jamás se mantuvieron como simples testigos del exterminio, sino que se convirtieron en elementos centrales de su realización. Decidían entre la vida y la muerte de los prisioneros, y en ocasiones, su sadismo iba mucho más allá de cualquier directiva recibida. Crearon nuevas formas de causar dolor, llevando la violencia a extremos que superaban toda imaginación previa. ¿Cuáles fueron exactamente las atrocidades que estas mujeres perpetraron dentro de los recintos concentracionarios? ¿Qué factores las llevaron a superar los límites de la simple obediencia ciega? Las guardianas del Tercer Reich, mujeres al servicio de la destrucción. La inclusión de mujeres dentro del aparato concentracionario nazi forma parte de un episodio histórico insuficientemente investigado pero crucial en el engranaje exterminador del Tercer Reich. La administración nazi, caracterizada por su aproximación metódica para eliminar a grupos considerados indeseables, expandió su influencia hasta penetrar cada faceta de la sociedad, incluyendo los mecanismos represivos de los campos de concentración. Pese a que en sus comienzos la organización militar de estos complejos no había previsto la inclusión de mujeres en roles de comando, la extensión geográfica del Reich y la urgente demanda de trasladar soldados masculinos hacia los teatros de operaciones después de 1941 alteraron drásticamente este escenario. Las SS, la corporación paramilitar responsable de la operación de los campos, inició campañas activas de reclutamiento femenino para compensar la carencia de efectivos masculinos, estableciendo divisiones auxiliares de mujeres que gradualmente adoptaron responsabilidades cada vez más cruciales en la gestión del terror y la aniquilación. Esta estrategia de enlistamiento ejemplificaba la contradictoria percepción nazi sobre la mujer alemana, veneradas como guardianas del hogar y progenitoras ejemplares, pero paralelamente necesitadas como participantes efectivas en la edificación del Estado autoritario. Las convocatorias para el enlistamiento se difundían consistentemente a través de publicaciones locales, ofreciendo remuneraciones atractivas y perspectivas de ascenso profesional. Para un considerable número de mujeres, particularmente aquellas con preparación educativa básica o procedentes de ambientes rurales, estas propuestas representaban alternativas especialmente seductoras en un escenario marcado por limitaciones económicas. El espectro demográfico de las candidatas incluía antecedentes variados: esposas dedicadas al hogar, estilistas, personal sanitario, educadoras y operarias industriales que, motivadas por convicciones ideológicas o consideraciones prácticas, se incorporaron a un aparato que las moldearía como perpetradoras de barbaridades. Ravensbrück, el campo de concentración femenino principal, situado aproximadamente a 90 kilómetros de Berlín, operó como instituto de preparación para las futuras guardianas. En esta instalación experimentaban una capacitación intensiva de 4 semanas que fusionaba lavado de cerebro ideológico con educación práctica. Dominaban métodos de dominación a través de violencia corporal y mental, deshumanización metódica de reclusas y sumisión incondicional hacia la estructura jerárquica. El programa de preparación subrayaba la importancia de percibir a las cautivas no como individuos, sino como cifras desechables dentro de un engranaje más extenso. La preparación abarcaba el dominio de herramientas punitivas como flagelos y bastones, educación sobre vigilancia de labor esclava, estructuración de procesos selectivos para establecer quiénes continuarían laborando y quiénes serían eliminados, y preservación del orden mediante intimidación psicológica. En contraste con sus equivalentes masculinos, cuya preparación se concentraba en elementos militares, las mujeres experimentaban capacitación especializada para controlar prisioneras en las divisiones femeninas de los campos. Después de finalizar su preparación, estas mujeres eran distribuidas en diferentes campos como Auschwitz, Stutthof, Bergen-Belsen y múltiples instalaciones subsidiarias. Su influencia resultó especialmente notable en las zonas destinadas a mujeres,
donde mantenían dominio total sobre las prisioneras. Entre sus responsabilidades más atroces se encontraban la intervención en procesos selectivos para cámaras de gas, la vigilancia de trabajos esclavos hasta el colapso físico, la ejecución de sanciones extremadamente brutales y la gestión de circunstancias que prácticamente aseguraban altas tasas de mortalidad. Personalidades como María Mandel y Elisabeth Volkenrath se distinguieron por su efectividad excepcional en la ejecución de estrategias genocidas. Sus comportamientos, pese a formar parte de un sistema jerarquizado y estructurado, exhibieron un nivel de crueldad que excedía ampliamente el simple acatamiento de directivas superiores. Estas figuras se transformaron en componentes esenciales del aparato exterminador nazi, contribuyendo directamente al padecimiento y fallecimiento de millones de individuos. Lo especialmente inquietante respecto a estas guardianas, como quedaría demostrado en los relatos y procesos judiciales subsecuentes, fue que numerosas exhibieron una dedicación que superaba ampliamente el mero cumplimiento de mandatos. Generaron métodos propios para aplicar crueldad, creando técnicas de tormento y sanción que jamás les habían sido específicamente instruidas. Esta faceta de decisión individual dentro de un sistema coercitivo cuestiona las explicaciones simplistas sobre la intervención femenina en el Holocausto. El análisis del rol ejecutado por estas mujeres proporciona insights fundamentales sobre la capacidad humana para adaptarse a sistemas de crueldad institucionalizada. Su evolución demuestra procesos de radicalización a través de los cuales individuos aparentemente normales, sin antecedentes previos de conducta violenta, pueden metamorfosearse progresivamente en perpetradoras de atrocidades cuando se combinan elementos específicos. Adoctrinamiento ideológico, presión del sistema, deshumanización metódica del otro y oportunidades para ejercer autoridad sin limitaciones morales. La transformación de la intervención femenina en el Holocausto demuestra cómo, bajo condiciones extremas, estas mujeres fueron moldeadas por la ideología nazi hasta evolucionar como agentes activos de un sistema concebido para eliminar millones de existencias. Su preparación y funciones dentro del mecanismo represivo las convirtieron no solamente en facilitadoras del proceso exterminador, sino en ejecutoras directas de violencia y muerte. La investigación sobre su intervención proporciona perspectivas esenciales para comprender cómo individuos ordinarios pueden transformarse en perpetradores de atrocidades bajo circunstancias específicas. Bergen-Belsen, el campo donde la muerte se hizo mujer. Bergen-Belsen constituye un ejemplo fundamental para examinar la brutalidad extrema de las guardianas dentro del sistema concentracionario nazi. Pese a gozar de menor notoriedad que Auschwitz o Treblinka, este complejo establecido en la Baja Sajonia alemana evolucionó hasta transformarse en uno de los teatros más catastróficos del Holocausto, acumulando más de 70.000 víctimas sin requerir cámaras de gas fijas. Las supervisoras femeninas ejecutaron un rol crucial en la gestión de este infierno terrenal, donde la muerte se diseminaba principalmente mediante la inanición, las epidemias y el maltrato metódico. Los orígenes de Bergen-Belsen se remontan a 1940, cuando operaba como centro de detención para prisioneros de guerra franceses y belgas. Después de la invasión a la Unión Soviética, experimentó una reconfiguración como Stalag 11C, destinado a albergar prisioneros soviéticos. Hacia marzo de 1942, aproximadamente 41.000 prisioneros soviéticos habían sucumbido en las instalaciones como consecuencia de la inanición, las epidemias y el agotamiento provocado por trabajos esclavos. El momento crítico se presentó en 1943, cuando la Oficina Principal de Administración Económica de las SS tomó posesión de las operaciones, metamorfoseándolo en un campo de concentración en el sentido estricto. Mientras el Ejército Rojo progresaba desde el frente oriental, miles de reclusos fueron trasladados hacia el corazón del Reich. En agosto de 1944, una división de Bergen-Belsen fue establecida como Campo de Mujeres, donde se agruparon miles de prisioneras evacuadas primordialmente de Auschwitz y Ravensbrück. Las circunstancias en esta área resultaron especialmente horrendas: sobrepoblación extrema, suministros alimentarios completamente inadecuados y la diseminación descontrolada de enfermedades como el tifus. Paralelamente a estos traslados de prisioneras, arribaron múltiples guardianas de las SS, numerosas de las cuales habían sido previamente destinadas a campos en el frente oriental. En Bergen-Belsen,
Un conjunto particular de guardianas alcanzó una reputación siniestra por su brutalidad metódica. Elisabeth Volkenrath, quien había intervenido de manera activa en selecciones para cámaras de gas en Auschwitz, asumió la posición de supervisora principal del campo femenino. Los relatos testimoniales la retratan arrojando intencionalmente a una mujer anciana por las escaleras de un taller, provocando su fallecimiento inmediato. Apropiaba rutinariamente medicamentos destinados a los enfermos y estructuraba sesiones de castigo durante los recuentos, obligando a prisioneras debilitadas hasta que se desplomaban o morían. Johanna Bormann, considerablemente mayor que sus colegas y conocida como la mujer con los perros, empleaba un pastor alemán entrenado para atacar a prisioneras bajo sus órdenes. Los supervivientes narraron cómo permitía que su animal atacara salvajemente a mujeres por transgresiones menores como recoger vegetales caídos, causando lesiones que frecuentemente resultaban fatales debido a infecciones, considerando la ausencia deliberada de atención médica. Herta Bote, apodada la sádica de Stutthof por su comportamiento en aquel campo, intimidaba con su estatura de 1,90 metros. Supervisaba equipos de trabajo encargados de recolectar madera, golpeando metódicamente a prisioneras debilitadas que no conseguían mantener el ritmo exigido. Durante su juicio posterior, admitió haber abofeteado prisioneras, pero negó el uso de instrumentos para golpearlas, contradiciendo múltiples testimonios independientes que la identificaban como responsable de golpizas letales. La existencia diaria bajo la vigilancia de estas guardianas se desarrollaba en una atmósfera de terror constante. Las prisioneras se enfrentaban a recuentos interminables donde tenían que mantenerse erguidas durante horas sin consideración por las condiciones meteorológicas o su estado de debilidad física. Se aplicaban sanciones arbitrarias como arrodillarse sobre grava cortante durante horas o permanecer descalzas en la nieve por transgresiones mínimas como un botón mal abrochado o una mirada interpretada como desafiante. Los meses finales de la guerra desencadenaron un deterioro catastrófico en las condiciones del campo. La llegada masiva de prisioneros evacuados del este generó una sobrepoblación extrema, mientras los suministros alimentarios se redujeron drásticamente. Las enfermedades se propagaron sin control debido a la ausencia deliberada de instalaciones sanitarias adecuadas y medicamentos. Las guardianas contribuyeron activamente a agravar esta situación mediante la confiscación sistemática de alimentos, la negación de atención médica y la aplicación de castigos que aceleraban el deterioro físico de prisioneras ya debilitadas. Marzo de 1945 marcó el punto más mortífero en la historia de Bergen-Belsen, con aproximadamente 18.000 muertes documentadas en un solo mes. Cuando las tropas británicas liberaron el campo el 15 de abril de 1945, encontraron escenas apocalípticas, miles de cadáveres sin enterrar esparcidos por el terreno, barracones atestados de personas moribundas y supervivientes tan debilitados que apenas podían moverse. Un oficial británico describió el panorama como un acre de terreno cubierto de muertos y moribundos, imposible distinguir unos de otros. En medio de este panorama de muerte, los británicos encontraron a numerosos guardias de las SS, incluidas varias guardianas que habían elegido permanecer en el campo mientras otros escapaban. Estas mujeres fueron inmediatamente arrestadas y, como primera medida de justicia inmediata, obligadas a participar en la limpieza del campo. Las fotografías que documentan a guardianas cargando cadáveres hacia fosas comunes se convirtieron en imágenes icónicas que circularon globalmente, ofreciendo un primer atisbo de rendición de cuentas por los crímenes perpetrados. La singularidad del caso de Bergen-Belsen residió en el hecho de que fue tomado con gran parte de su personal todavía en las instalaciones, una situación que posteriormente facilitaría la realización de los célebres juicios de Bergen-Belsen, marcando la primera ocasión en que supervisoras femeninas enfrentarían procesamientos judiciales sistemáticos por sus barbaridades. Esta situación inusual, considerando que la gran mayoría de instalaciones concentracionarias habían sido desalojadas con tiempo suficiente para que los perpetradores pudieran escapar, transformaría a Bergen-Belsen en un punto focal esencial para establecer jurídicamente el registro de la intervención femenina en las atrocidades del Holocausto. Bergen-Belsen
demuestra cómo las guardianas femeninas no fueron simples observadoras o participantes marginales, sino elementos esenciales del sistema de terror nazi. Su brutalidad diaria, combinada con la administración deliberada de condiciones infrahumanas, creó un entorno donde la muerte resultaba prácticamente inevitable. Los testimonios de supervivientes revelan que estas mujeres no solo cumplían órdenes, sino que frecuentemente demostraban iniciativa propia en la aplicación de crueldad, contradiciendo posteriores narrativas exculpatorias basadas en obediencia a autoridades. Irma Grese y María Mandel, los rostros del terror inhumano. Auschwitz, el corazón del genocidio nazi, sirvió también como teatro donde determinadas guardianas femeninas obtuvieron infamia por exhibir grados de crueldad que trascienden todo entendimiento humano. Entre estas figuras, Irma Grese y María Mandel personifican modelos opuestos pero igualmente destructivos de perpetradoras femeninas. La primera, resultado de la radicalización juvenil bajo el nacionalsocialismo. La segunda, una gestora competente que dirigió su ambición profesional hacia la ejecución sistemática del exterminio. Sus historias personales demuestran cómo el aparato nazi logró convertir a mujeres ordinarias en componentes esenciales de la máquina genocida. Irma Grese, nacida el 7 de octubre de 1923 en una familia rural de Mecklemburgo, simboliza el ejemplo característico de radicalización prematura bajo influencia nazi. Después de dejar la escuela a los 14 años e intentar infructuosamente capacitarse como enfermera, descubrió en la Liga de Muchachas Alemanas, BDM, un sentido de pertenencia e identidad. El fallecimiento prematuro de su madre y un ambiente familiar donde su padre simpatizaba con ideas nacionalsocialistas crearon el contexto propicio para su adhesión con la ideología extremista del régimen. En 1942, con solamente 18 años, Grese se enroló voluntariamente en las SS Gefolge, séquito femenino de las SS, siendo primeramente destinada a Ravensbrück como guardiana en preparación. Su corta edad no le impidió exhibir una habilidad extraordinaria para la disciplina violenta, lo que ocasionó su traslado a Auschwitz-Birkenau en marzo de 1943. En ese lugar vigiló inicialmente cuadrillas de trabajo femeninas, pero su compromiso con mantener el terror le proporcionó promociones aceleradas hasta transformarse en supervisora del campo C, donde se hospedaban principalmente deportadas húngaras. Lo que diferenció a Grese de sus contemporáneas fue la obvia gratificación psicológica que extraía del dolor ajeno. Creó métodos personalizados de crueldad que superaban considerablemente las demandas institucionales. Elegía caprichosamente prisioneras para episodios de tortura sofisticada, usualmente orientados hacia mujeres jóvenes y atractivas que interpretaba como rivalidades a su propia vanidad. Esta faceta personal de su brutalidad indica motivaciones psicológicas intrincadas que iban más allá del simple desempeño de responsabilidades. Los supervivientes describieron consistentemente su aspecto característico. Uniforme impecablemente planchado, botas militares relucientes, cabello rubio perfectamente peinado y la omnipresente combinación de látigo trenzado y pistola. Esta construcción deliberada de imagen intimidante, mezclada con belleza física y juventud, creaba un contraste macabro que contribuyó a su notoriedad como la hiena de Auschwitz o el ángel rubio de la muerte. Su intervención en las selecciones para cámaras de gas resultó especialmente terrorífica. Con frialdad calculada determinaba quiénes serían enviados inmediatamente a la muerte, frecuentemente separando madres de hijos con indiferencia absoluta ante súplicas desesperadas. Testigos relataron cómo derivaba placer psicológico al informar a prisioneros del destino que les aguardaba, describiendo gráficamente el proceso de gaseamiento mientras observaba sus reacciones. Estos comportamientos sugieren una completa interiorización de la deshumanización nazi de las víctimas, combinada con tendencias sádicas que el sistema concentracionario permitía expresar sin restricciones. María Mandel exhibe un perfil divergente pero igualmente inquietante. Nacida el 10 de enero de 1912 en Münskirchen, Austria, era considerablemente mayor que Grese cuando se incorporó al sistema concentracionario tras el Anschluss en 1938. Inició como guardiana en Lichtenburg antes de trasladarse a Ravensbrück, donde exhibió capacidades administrativas y organizacionales que la diferenciaron entre sus colegas. En octubre de 1942, Mandel llegó a Auschwitz con el puesto de SS Lagerführerin, jefa de campo, la posición más elevada que una mujer podía obtener en la jerarquía concentracionaria.
Como supervisora principal del campo femenino de Birkenau, poseía autoridad directa sobre aproximadamente 30.000 prisioneras y todas las guardianas femeninas, reportando únicamente al comandante Rudolf Höss. Su combinación de eficiencia burocrática y lealtad ideológica absoluta la convirtieron en implementadora clave de las políticas genocidas en Auschwitz. En contraste con Grese, cuyo sadismo se expresaba primordialmente en enfrentamientos individuales, Mandel sobresalió por crear sistemas que maximizaban el sufrimiento colectivo con eficiencia industrial. Estableció protocolos meticulosos para procesar transportes entrantes, optimizando flujos hacia cámaras de gas o barracones de trabajo según criterios de utilidad económica inmediata. Implementó esquemas de castigos colectivos donde infracciones individuales resultaban en privaciones para barracones enteros. Creó el infame Bloque 25, antesala de las cámaras de gas donde prisioneras seleccionadas para morir esperaban sin alimentos ni agua durante días, frecuentemente rodeadas de cadáveres. Un elemento especialmente perturbador de Mandel fue su habilidad para compartimentar la brutalidad sistemática que gestionaba, conservando simultáneamente apariencias de sofisticación cultural. Estableció una orquesta femenina en Birkenau, integrada por prisioneras músicas que debía interpretar piezas clásicas mientras nuevos transportes llegaban al campo o durante las marchas diarias hacia el trabajo. Este contraste macabro entre Beethoven o Mozart y procesiones de prisioneros esqueléticos ejemplifica la profunda perversión moral que caracterizó al sistema concentracionario y la capacidad de sus perpetradores para disociar completamente empatía de comportamiento. Tanto Grese como Mandel participaron activamente en los experimentos médicos llevados a cabo en Auschwitz. Seleccionaban personalmente a prisioneras para procedimientos del doctor Josef Mengele y otros médicos de las SS, frecuentemente enviando gemelas, personas con anomalías físicas o simplemente mujeres que habían provocado su desagrado. Estas selecciones especiales constituían prácticamente sentencias de muerte, ya que pocas sobrevivían a los experimentos inhumanos. Su colaboración en estos crímenes demuestra absoluta interiorización de la visión nazi sobre determinadas categorías de personas como material experimental prescindible. Tras la evacuación de Auschwitz en enero de 1945, sus trayectorias divergieron temporalmente. Grese fue transferida a Bergen-Belsen junto con numerosas prisioneras, donde continuó su régimen de brutalidad hasta la liberación británica en abril. Mandel intentó ocultarse en Baviera, pero fue capturada por fuerzas estadounidenses y posteriormente extraditada a Polonia. Ambas enfrentaron juicios por crímenes contra la humanidad que resultaron en condenas a muerte. Grese fue ejecutada por ahorcamiento el 13 de diciembre de 1945 en Hameln, convirtiéndose en la mujer más joven ejecutada bajo ley británica en el siglo XX. Mandel fue ahorcada el 24 de enero de 1948 en la prisión de Montelupich en Cracovia. Sus casos demuestran cómo el sistema concentracionario nazi generó ambientes donde individuos ordinarios podían ejercer autoridad absoluta sin limitaciones morales, facilitando la manifestación de tendencias sádicas latentes o el desarrollo gradual de comportamientos extremadamente crueles mediante desensibilización progresiva. Las trayectorias de Grese y Mandel refutan estereotipos simplistas sobre la participación femenina en crímenes de guerra, evidenciando que la capacidad para perpetrar atrocidades supera diferencias de género cuando confluyen factores específicos de ideología extremista, oportunidad institucional y predisposiciones psicológicas individuales. El arte del sufrimiento, la técnica letal de la tortura nazi. Los campos de concentración nazis operaron como instalaciones experimentales donde la tortura evolucionó hasta convertirse en una doctrina institucional metódica. Las supervisoras femeninas, en lugar de humanizar este aparato de terror, lo ejecutaron con una efectividad devastadora, mostrando frecuentemente iniciativa personal que superaba las instrucciones oficiales. Estas mujeres crearon y refinaron sistemas de padecimiento que fusionaban agresión física directa, tormento psicológico sofisticado e intervención activa en dispositivos de aniquilación masiva, construyendo un arsenal de crueldad que aprovechaba las debilidades específicas de las víctimas. El examen metódico de las técnicas utilizadas muestra configuraciones consistentes que iban más allá de las características individuales o las variaciones entre campos, indicando procesos institucionalizados de transferencia de expertise sobre métodos efectivos de control y destrucción física y mental.
Estas metodologías pueden clasificarse en categorías específicas que, cuando se integraban, generaban un aparato unificado de deshumanización y eliminación progresiva. La agresión física directa representaba la expresión más evidente del dominio que ejercían las supervisoras. El flagelo, símbolo característico de autoridad y pánico, se transformó en una prolongación casi natural de numerosas guardianas, quienes perfeccionaron métodos precisos para intensificar el dolor sin provocar fallecimiento inmediato. Manufacturaban flagelos personalizados entrelazando materiales específicos para amplificar la severidad de las heridas, dirigiendo metódicamente sus ataques hacia áreas corporales especialmente vulnerables como caras, torsos o zonas íntimas. Los relatos testimonian cómo las palizas supuestamente correctivas superaban enormemente cualquier objetivo disciplinario, convirtiéndose en manifestaciones de sadismo que frecuentemente resultaban letales cuando las víctimas previamente debilitadas no soportaban el trauma físico. Como complemento, las supervisoras aplicaban sanciones corporales metódicas concebidas para quebrar la resistencia física y mental. Forzaban a las reclusas a mantenerse estáticas en posturas dolorosas durante horas o días, obligaban genuflexiones sobre materiales cortantes, imponían actividades agotadoras hasta el colapso o sometían deliberadamente a temperaturas extremas mediante baños helados durante el invierno. Estas sanciones correctivas se implementaban frecuentemente de manera grupal, culpabilizando a colectivos completos por transgresiones individuales, táctica que promovía suspicacia entre prisioneras y anulaba posibilidades de solidaridad. El dominio total sobre las demandas fisiológicas fundamentales constituía otra faceta esencial del terror aplicado. Las supervisoras controlaban rigurosamente el acceso a nutrición, líquidos e instalaciones sanitarias, convirtiendo necesidades vitales en instrumentos de control y sanción. Limitaban caprichosamente el uso de sanitarios, obligando a las prisioneras a ensuciarse para después sancionarlas por inmundicia. Apropiaban sistemáticamente las raciones alimentarias de prisioneras conflictivas, acelerando los procesos de inanición. Durante el invierno negaban cobijas o vestimenta apropiada a quienes habían generado su antipatía, provocando hipotermia potencialmente fatal. Esta manipulación intencional de necesidades fundamentales aprovechaba vulnerabilidades corporales para quebrantar la resistencia mental. Especialmente sofisticada resultaba la aplicación de tormentos psicológicos específicamente concebidos para aniquilar la identidad y dignidad humana. Las supervisoras obligaban a las prisioneras a desvestirse públicamente para revisiones acompañadas de comentarios humillantes, rapaban cabezas, asignaban vestimentas harapientas inadecuadas para protección elemental y creaban vejaciones específicas según vulnerabilidades individuales detectadas. Aprovechaban sensibilidades culturales o espirituales particulares, forzando a mujeres judías ortodoxas a transgredir mandamientos religiosos o seleccionando mujeres anteriormente respetadas en sus comunidades para labores especialmente degradantes. La humillación metódica pretendía aniquilar cualquier resto de identidad o autoestima que pudiera sostener resistencia interna. La explotación de lazos afectivos como instrumento de tormento psicológico alcanzó grados especialmente perversos. Las supervisoras dividían intencionalmente madres de hijos, hermanas de hermanas, amigas de amigas, para posteriormente suministrar información falsificada o incompleta sobre los destinos de seres queridos. Obligaban a prisioneras a observar torturas de familiares sin permitirles actuar. Establecían mecanismos de privilegios arbitrarios que forzaban a personas próximas a competir por recursos elementales como nutrición o medicamentos. Estas tácticas aprovechaban precisamente lo que preservaba la humanidad en las víctimas, sus vínculos emocionales, para convertirlo en origen adicional de padecimiento. La utilización instrumental de animales como instrumentos de tormento constituye otra faceta inquietante del arsenal represivo. Johanna Bormann ejemplificaba esta metodología con su perro específicamente entrenado para agredir bajo comando a prisioneras seleccionadas. Esta técnica combinaba daño físico severo con terror psicológico amplificado, ya que el terror instintivo ante agresiones animales generaba reacciones traumáticas especialmente intensas en personas previamente debilitadas. Los ataques frecuentemente resultaban mortales, ya que heridas causadas por mordeduras se infectaban rápidamente en ausencia de atención médica, generando septicemias fatales.
La imposición de labores forzadas extenuantes constituía una metodología especialmente efectiva para debilitar sistemáticamente organismos ya comprometidos por inanición y enfermedades. Las supervisoras vigilaban cuadrillas laborales donde establecían ritmos imposibles de sostener para personas severamente debilitadas, golpeando a quienes reducían productividad o se desplomaban exhaustas. Especialmente perversa resultaba la asignación de actividades completamente inútiles, excavar fosos para posteriormente rellenarlos, trasladar rocas de un sitio a otro sin objetivo, limpiar repetidamente superficies inmediatamente ensuciadas, con el único propósito de destruir cualquier sentido de finalidad o significado en la actividad impuesta. La intervención directa en selecciones para cámaras de gas constituía posiblemente la forma más destructiva de autoridad ejercida por supervisoras. En Auschwitz y otros campos de exterminio decidían quiénes serían enviados inmediatamente a morir y quiénes temporalmente seleccionados para vivir. Esta responsabilidad literal sobre vida y muerte se ejercía con fría eficiencia burocrática, evaluando en segundos utilidad económica inmediata de seres humanos reducidos a unidades productivas. El impacto psicológico resultaba devastador, no solo para quienes eran enviados directamente a morir, sino también para seleccionados para vivir, marcados permanentemente por trauma de supervivencia mientras familiares y amigos eran conducidos a la muerte. Las supervisoras también intervenían activamente en experimentación médica inhumana. Seleccionaban sujetos para procedimientos atroces conducidos por médicos SS como Josef Mengele. Mujeres embarazadas, gemelas, personas con características físicas inusuales o simplemente prisioneras que habían provocado antipatía personal eran enviadas a bloques médicos donde se llevaban a cabo esterilizaciones forzadas, implantación de sustancias tóxicas, exposición a patógenos o cirugías experimentales sin anestesia. Las supervisoras vigilaban estos bloques, asegurando que ningún sujeto experimental escapara. La impredecibilidad intencional de comportamientos y reacciones formaba parte de una estrategia sofisticada de tormento psicológico. Las supervisoras mantenían regímenes donde las normas se modificaban constantemente sin notificación previa, donde conductas toleradas un día podían ser severamente sancionadas al siguiente. Esta inconsistencia calculada impedía que las prisioneras desarrollaran tácticas adaptativas estables, manteniéndolas en estado permanente de alerta traumática. Algunas supervisoras alternaban intencionalmente momentos de aparente benevolencia con estallidos de violencia extrema sin provocación evidente, generando efectos psicológicamente devastadores mediante bombardeo traumático impredecible. Lo especialmente perturbador de estas metodologías era que no constituían acciones casuales de individuos excepcionalmente crueles, sino elementos integrados de un sistema concebido para deshumanizar completamente a las víctimas antes de su eventual aniquilación. La exposición continua a este régimen de brutalidad pretendía transformar a los prisioneros en seres pasivos, incapaces de resistencia organizada y psicológicamente preparados para aceptar su propia destrucción como inevitable. Las supervisoras, lejos de ser simples ejecutoras de directrices institucionales, frecuentemente exhibían iniciativa personal en el refinamiento e intensificación de técnicas represivas, compitiendo entre ellas para demostrar efectividad mediante innovación en crueldad. Los juicios de Bergen-Belsen y el destino de las guardianas. El momento en que las fuerzas británicas tomaron Bergen-Belsen, el 15 de abril de 1945, representó el punto de partida de un procedimiento legal revolucionario que cimentaría principios esenciales para la legislación internacional. Contrariamente a otros complejos abandonados precipitadamente o demolidos para borrar pruebas comprometedoras, Bergen-Belsen cayó en manos aliadas con una gran proporción de su plantilla todavía en las instalaciones, incluyendo múltiples supervisoras que habían fracasado en su intento de fuga. Los panoramas catastróficos que confrontaron los liberadores, superior a 10.000 cadáveres sin inhumar, reclusos agonizantes por hambruna y epidemias, pabellones abarrotados de individuos reducidos a esqueletos ambulantes, provocaron una resolución inmediata de someter judicialmente a los culpables de semejantes barbaridades. Los mandos británicos operaron con velocidad, deteniendo a la totalidad del personal SS localizado, abarcando al comandante Joseph Kramer, conocido como la Bestia de Belsen, además de supervisoras como Irma Grese, Elisabeth Volkenrath, Johanna Bormann y Herta Bote.
Como acción inicial, los británicos compelieron a estos custodios a intervenir en la sanitización del complejo, trasladando cadáveres en putrefacción hacia sepulturas colectivas. Las imágenes fotográficas de supervisoras movilizando cuerpos demacrados evolucionaron en representaciones emblemáticas que registraron la etapa inicial de responsabilización por las barbaridades ejecutadas. El procedimiento de Bergen-Belsen, formalmente titulado El juicio de Joseph Kramer y otros, se inauguró el 17 de septiembre de 1945 en Lüneburg, bajo autoridad militar británica. Esta causa simbolizó uno de los esfuerzos pioneros sistemáticos para juzgar barbaridades del Holocausto, creando antecedentes relevantes para subsecuentes procesos de Nuremberg. Su trascendencia residía no únicamente en juzgar a personas específicas, sino en registrar minuciosamente la esencia de las barbaridades perpetradas en los complejos, estableciendo una documentación histórica comprobable de atrocidades que posteriormente integraría el patrimonio documental sobre el Holocausto. Dentro de los 45 inculpados se encontraban 16 mujeres, predominantemente supervisoras SS, que habían operado en Bergen-Belsen, Auschwitz y otros complejos. El Tribunal Militar británico confrontaba retos legales inéditos: elaborar estructuras jurídicas para juzgar barbaridades ejecutadas por ciudadanos alemanes contra otros alemanes o nacionales de territorios ocupados, en zonas ajenas a la autoridad británica. La resolución implementada consistió en procesarlas bajo acusaciones de crímenes bélicos y crímenes contra la humanidad, nociones emergentes en legislación internacional que se materializaron precisamente como respuesta jurídica a barbaridades nazis. La elaboración del expediente contra supervisoras demandó un esfuerzo investigativo excepcional. Escuadrones británicos interrogaron a centenares de sobrevivientes esparcidos por Europa, numerosos aún hospitalizados o en instalaciones de personas desplazadas. Estos relatos suministraron particularidades específicas sobre comportamientos individuales de cada supervisora, facilitando establecer culpabilidades personales más allá del alegato de acatamiento de directivas. La acusación exhibió pruebas que abarcaban relatos directos, documentación rescatada de archivos de complejos, directivas firmadas, registros de sanciones y material fotográfico que registraba circunstancias halladas tras la liberación. Las tácticas defensivas de las procesadas siguieron configuraciones previsibles. La Generalidad argumentó acatamiento de directivas superiores, Befehlsnotstand, alegato sistemáticamente desestimado por el tribunal cuando las pruebas evidenciaban iniciativa personal en implementación de crueldad. Algunas reconocieron comportamientos menores mientras rechazaban imputaciones más severas. Numerosas intentaron minimizar conocimiento sobre el objetivo general del aparato concentracionario o comprensión de conexión causal entre circunstancias impuestas y elevadas cifras de mortalidad. El 17 de noviembre de 1945, después de 2 meses de testimonios y deliberaciones, el tribunal proclamó veredictos. Una vez procesados, abarcando Joseph Kramer, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann, fueron sentenciados a muerte. 14 obtuvieron condenas de encarcelamiento entre reclusión perpetua y periodos más reducidos. 14 fueron exonerados por insuficiencia probatoria. Los parámetros para establecer condenas reflejaban tanto severidad individual de barbaridades como nivel de culpabilidad directa establecida mediante evidencia comprobable. Un elemento decisivo en condenas capitales fue intervención previa en Auschwitz. Supervisoras que habían operado tanto en Auschwitz como en Bergen-Belsen generalmente obtuvieron condenas más severas que aquellas que únicamente laboraron en Bergen-Belsen, considerando el tribunal que intervención en exterminio industrializado constituía circunstancia especialmente agravante. Este parámetro generó polémica entre sobrevivientes, quienes argumentaban que brutalidad específica de cada supervisora, independientemente del complejo donde se ejerciera, debía constituir factor determinante. Las ejecuciones se realizaron el 13 de diciembre de 1945 en reclusorio de Hameln. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Johanna Bormann fueron ahorcadas el mismo día, transformándose Grese en mujer más joven ejecutada bajo legislación británica en siglo XX. Las ejecuciones fueron dirigidas por Albert Pierrepoint, verdugo oficial británico, quien posteriormente registró estos procedimientos en documentos oficiales.
Las supervisoras que obtuvieron condenas de encarcelamiento experimentaron destinos variados. Gerta Bote, sentenciada inicialmente a 10 años, fue excarcelada anticipadamente en diciembre de 1951 como componente de política general de conmutación de sanciones para criminales bélicos. Fortuna similar experimentaron otras como Hilde Michaelis y Gertrude Fiest. Esta excarcelación anticipada reflejaba el ambiente político cambiante de inicios de Guerra Fría, donde Alemania Occidental se transformaba en aliado estratégico contra bloque soviético, generando presiones para normalizar relaciones mediante excarcelación anticipada de criminales bélicos. La gran generalidad de supervisoras jamás confrontó repercusiones legales. De aproximadamente 3.500 mujeres que operaron como Aufseherinnen en aparato concentracionario, únicamente fracción mínima fue procesada judicialmente. Numerosas consiguieron confundirse entre millones de personas desplazadas, modificando identidades o simplemente retornando a existencias anónimas en localidades donde su historial era desconocido. La captura de Bergen-Belsen con personal presente simbolizó excepción más que norma. Generalidad de complejos fueron evacuados con antelación suficiente para facilitar escape de perpetradores. El seguimiento de aquellas que evadieron justicia inicialmente resulta demostrativo de inconsistencias en responsabilización post-holocausto. Algunas, como Hermine Braunsteiner, la yegua de Majdanek, emigraron a naciones como Estados Unidos o Canadá empleando identidades falsificadas u ocultando su historial. Braunsteiner fue finalmente identificada en 1964, residiendo como ama de casa en Queens, Nueva York. Tras extenso procedimiento de extradición, fue juzgada en Alemania y sentenciada a reclusión perpetua en 1981, casi 4 décadas posteriores a sus barbaridades. La herencia jurídica de procesos como el de Bergen-Belsen resultó considerable pese a sus limitaciones. Establecieron antecedentes para procesamiento de barbaridades contra humanidad bajo autoridad militar aliada, facilitando ruta para tribunales de Nuremberg y procedimientos posteriores. Más relevantemente, crearon registro legal detallado de barbaridades mediante testimonios cruzados y evidencia documental, registrando minuciosamente esencia sistemática del genocidio nazi. Estos registros probatorios han resultado esenciales para historiadores y para documentación histórica del Holocausto. Posiblemente el principio jurídico más trascendental establecido fue rechazo categórico de acatamiento de directivas como eximente de culpabilidad por barbaridades contra humanidad. Este principio de Nuremberg, posteriormente codificado formalmente en procedimientos contra principales jerarcas nazis, comenzó a materializarse en procesos contra personal de Bergen-Belsen. Las supervisoras fueron consideradas culpables no únicamente por implementar directrices institucionales, sino por iniciativa personal, evidenciada en implementación de crueldad y por intervención voluntaria en aparato manifiestamente criminal. Voces del abismo, testimonios que exponen la crueldad nazi. Los relatos de supervivientes formaron la base esencial sobre la cual se edificaron los expedientes contra las supervisoras de campos de concentración. Estas declaraciones, exhibidas durante procedimientos de Bergen-Belsen, Ravensbrück y otros juicios, ofrecieron descripciones minuciosas y comprobables de barbaridades, superando su valor legal inmediato para transformarse en registros históricos fundamentales. Mediante estas voces, emergió una documentación detallada de brutalidad sistemática ejecutada por mujeres que habían constituido parte integral del aparato concentracionario nazi. La compilación de estos relatos simbolizó un reto logístico excepcional en la Europa arruinada de posguerra. Investigadores británicos, estadounidenses y soviéticos atravesaron el continente localizando sobrevivientes esparcidos, numerosos gravemente enfermos o convaleciendo en hospitales improvisados. El procedimiento demandaba corroboración cruzada de relatos, verificación de identidades mediante fotografías y evaluación minuciosa de confiabilidad de cada declaración. Esta precisión resultaba esencial ante tácticas defensivas que intentarían desacreditar relatos alegando confusión, exageración o imprecisión sobre identidades específicas. La confiabilidad probatoria se intensificaba significativamente cuando relatos independientes, procedentes de individuos sin conexión previa entre sí, de diferentes nacionalidades y antecedentes, describían configuraciones consistentes de comportamiento. Especialmente valiosos resultaban relatos con particularidades específicas comprobables,
Fechas exactas, descripciones precisas de ubicaciones dentro de campos, nombres de otras víctimas o testigos y particularidades idiosincráticas sobre acusadas que únicamente podían conocerse mediante contacto directo. Elisabeth Katzenstein, sobreviviente de Auschwitz y Bergen-Belsen, suministró relato detallado contra Irma Grese. Su declaración describía con exactitud prácticas punitivas que Grese había implementado personalmente. Katzenstein narró incidente donde Grese golpeó brutalmente a prisionera húngara embarazada hasta provocarle aborto, negándole posteriormente atención médica, lo que resultó en muerte por septicemia. La exactitud de particularidades y consistencia con otros relatos independientes hicieron su declaración especialmente significativa como evidencia judicial. Luba Trzyńska, enfermera polaca que laboró en enfermería de Bergen-Belsen, declaró sobre intervención directa de Elisabeth Volkenrath en creación de condiciones letales. Especificó cómo Volkenrath apropiaba sistemáticamente medicamentos destinados a enfermos, prohibía suministrar raciones adicionales a pacientes desnutridos y ejecutaba selecciones dentro de enfermería, enviando pacientes debilitados a pabellones sin atención médica donde inevitablemente fallecían. Como profesional sanitaria, Trzyńska estableció conexiones causales directas entre decisiones administrativas de Volkenrath y fallecimientos resultantes. Especialmente valiosos resultaron relatos de ex-reclusos que habían desempeñado responsabilidades administrativas dentro de campos, escribientes, traductores o personal médico con acceso a información interna sobre funcionamiento del aparato. Rachela Kelishek, traductora en administración de Bergen-Belsen, declaró sobre conversaciones entre Elisabeth Volkenrath y Joseph Kramer, donde deliberaban reducción de raciones para acelerar fallecimientos en secciones sobrepobladas, contradiciendo directamente afirmaciones de Volkenrath sobre desconocimiento de conexión entre restricciones alimentarias y mortalidad. Los relatos no se limitaban a sobrevivientes judíos. Testigos como Catherine Neiger, reclusa política austríaca categorizada como asocial por régimen nazi, suministraron perspectivas complementarias sobre brutalidad de supervisoras. Neiger describió cómo Gerta Bote seleccionaba específicamente reclusas no judías para sanciones ejemplares, contradiciendo narrativa defensiva de implementación pasiva de políticas antisemitas ordenadas desde arriba. Estos relatos establecían que crueldad de acusadas trascendía motivaciones ideológicas, revelando configuraciones sistemáticas de comportamiento violento dirigido hacia cualquier recluso bajo su supervisión. Aunque menos numerosos, relatos de antiguos custodios resultaron igualmente significativos. Ante certeza de condenas propias, algunos miembros masculinos de SS suministraron declaraciones incriminatorias contra supervisoras femeninas. Otto Stoppel, custodio SS en Bergen-Belsen, declaró sobre iniciativa personal que Volkenrath y Grese exhibían en diseño de sanciones particularmente severas, contradiciendo directamente defensa basada en seguir directivas. Estos relatos desde dentro del aparato resultaban especialmente difíciles de refutar. La exhibición judicial de estos relatos demandaba sensibilidad procesal. Numerosos sobrevivientes experimentaban reacciones intensas al revivir experiencias o confrontar directamente a antiguas supervisoras. Fiscales desarrollaron técnicas para facilitar declaraciones mientras minimizaban interrupciones procesales, permitiendo relatos escritos cuando confrontación directa resultaba imposible, o preparando cuidadosamente testigos para procedimientos judiciales. Algunos relatos debieron interrumpirse cuando testigos sufrían descompensaciones durante declaraciones, evidencia en sí misma de impacto de barbaridades juzgadas. La evidencia testimonial se complementaba con pruebas documentales y forenses. Registros de personal mostraban trayectoria de supervisoras a través del aparato concentracionario, contradiciendo afirmaciones sobre periodos breves de servicio o desconocimiento del propósito general. Directivas firmadas, listas de reclusos y registros de sanciones suministraban evidencia contemporánea corroborativa. Particularmente valiosos resultaron registros médicos que documentaban causas de fallecimiento fabricadas para ocultar origen violento de defunciones. La evidencia fotográfica desempeñó papel probatorio crucial. Imágenes captadas por liberadores suministraban contexto visual para barbaridades juzgadas. Fotografías de identificación permitían a testigos confirmar positivamente identidad de acusadas específicas. Las fotografías recuperadas de posesiones personales de supervisoras, exhibiéndolas en contextos sociales dentro de mismos campos donde miles fallecían diariamente,
ilustraban incongruencia entre condiciones de reclusos y personal del campo. Los relatos médicos constituyeron categoría probatoria fundamental. Médicos militares británicos que atendieron sobrevivientes inmediatamente tras liberación declararon sobre condiciones físicas consistentes con descripciones de maltratos específicos. Dr. Charles Matheson documentó configuraciones de cicatrices en sobrevivientes que coincidían precisamente con descripciones de instrumentos utilizados por supervisoras específicas. Estos relatos establecían conexiones causales directas entre acciones de supervisoras específicas y daños físicos comprobables, reforzando credibilidad de narraciones de sobrevivientes. El impacto probatorio de relatos trascendía su valor emocional. Las declaraciones transformaban estadísticas abstractas en expedientes documentados concretos, estableciendo cadenas causales entre acciones individuales y consecuencias específicas. Cuando Sigismund Shalomsky describió procedimientos específicos implementados por Irma Grese, suministró particularidades comprobables que permitieron reconstruir cadenas de mando y responsabilidad dentro del aparato del campo. La dimensión género específica de relatos emergió consistentemente. Las narraciones revelaron formas particulares de maltrato dirigidas específicamente hacia mujeres reclusas. Jacqueline Warshawski describió cómo algunas supervisoras seleccionaban deliberadamente mujeres embarazadas para sanciones que provocaban abortos. Franziska Mann narró procedimientos de inspección humillantes implementados específicamente para reclusas femeninas. Estos relatos documentaron prácticas específicas implementadas por supervisoras contra reclusas mujeres. El carácter internacional de relatos reflejaba naturaleza multinacional del Holocausto. Sobrevivientes de Polonia, Hungría, Francia, Holanda, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumania, Italia, Grecia, Rusia y otras naciones suministraron relatos, frecuentemente a través de intérpretes. Esta diversidad ilustraba alcance paneuropeo de persecución nazi y dificultaba intentos defensivos de caracterizar incidentes como aislados o excepcionales. Consistencia de narraciones procedentes de individuos tan diversos reforzaba credibilidad general del expediente presentado. Las declaraciones de propias acusadas constituyeron otra forma crucial de evidencia. Durante interrogatorios, supervisoras como Grese y Volkenrath frecuentemente se contradecían, inicialmente negando conocimiento de fallecimientos masivos para luego admitir algunos incidentes. Particularmente reveladores resultaban momentos donde inadvertidamente admitían conocimientos previamente negados, como cuando Johanna Bormann, tras negar familiaridad con gasificaciones, describió detalladamente proceso durante contrainterrogatorio, revelando conocimiento de procedimientos supuestamente ignorados. Las inspecciones judiciales de Bergen-Belsen suministraron contexto físico esencial para evaluar relatos. Aunque parcialmente modificado tras liberación, campo permanecía sustancialmente como lo describían testigos. Jueces verificaron distancias mencionadas en relatos, confirmaron líneas visuales desde puestos de custodia y evaluaron condiciones de pabellones descritos. Estas visitas permitían evaluar realísticamente afirmaciones defensivas sobre desconocimiento de condiciones específicas, demostrando imposibilidad física de no percibir situaciones como hacinamiento extremo o acumulación de cadáveres referidos en relatos. Para numerosos sobrevivientes, declarar simbolizó acto de documentación histórica. Narrar públicamente experiencias previamente indocumentadas validaba padecimientos silenciados y contribuía al registro histórico oficial. Ilse Stefan, quien declaró contra Herta Bote, expresó posteriormente que su declaración simbolizó contribución a documentación histórica de acontecimientos que de otro modo podrían haber quedado sin registro oficial. El acto testimonial constituía aportación fundamental al registro documental del Holocausto. El impacto público de estos relatos resultó considerable. Reportes periodísticos sobre declaraciones judiciales circularon globalmente, contribuyendo decisivamente a documentación pública inicial del Holocausto, mientras gobiernos y organizaciones internacionales comenzaban a conceptualizar legalmente noción de barbaridades contra humanidad. Estos relatos suministraban ejemplos concretos necesarios para desarrollar marcos jurídicos apropiados. La especificidad de declaraciones contra supervisoras ayudó a establecer que responsabilidad por barbaridades incluía implementadores directos independientemente de rango o posición jerárquica. El valor histórico de estos relatos trasciende ampliamente su propósito judicial inmediato. Constituyen registros fundamentales que preservan documentación directa de barbaridades
que de otro modo podrían haberse diluido en abstracciones estadísticas. Décadas después, continúan suministrando material primario invaluable para investigadores, educadores y documentalistas históricos. Su especificidad y detalle contrarrestan efectivamente narrativas revisionistas que intentan minimizar realidad o escala de barbaridades perpetradas durante el Holocausto. El legado oscuro, la sombra de las guardianas en la historia. El aparato de supervisoras de los campos de concentración nazis forma un episodio relevante en la documentación histórica del Holocausto, enriqueciendo el entendimiento de la estructura organizacional del genocidio ejecutado por el régimen nazi. Después de más de 7 décadas, la investigación sobre estas mujeres sigue proporcionando insights documentales sobre el funcionamiento práctico del aparato concentracionario y la intervención femenina en la ejecución directa de políticas represivas. Los registros históricos muestran una composición demográfica relevante del contingente de supervisoras. Durante el clímax del aparato concentracionario, aproximadamente 3.500 mujeres operaron como Aufseherinnen, esparcidas en diversos campos y instalaciones subsidiarias por toda Europa ocupada. Este grupo femenino simbolizaba un elemento esencial del personal administrativo de los campos, especialmente en la vigilancia de sectores femeninos donde las reclusas constituían un porcentaje creciente de la población concentracionaria, particularmente tras la intensificación de deportaciones masivas en 1944. La documentación administrativa rescatada después de la guerra facilita reconstruir trayectorias institucionales de supervisoras dentro del aparato. Contrariamente a suposiciones iniciales, información biográfica compilada en registros de personal SS exhibe diversidad significativa en el perfil de reclutamiento. El análisis de estos registros indica que la mayoría procedía de ambientes socioeconómicos trabajadores o clase media-baja, con educación elemental y frecuentemente experiencia laboral previa en sectores de servicios, industria o agricultura. Esta información contradice hipótesis iniciales sobre reclutamiento exclusivo entre mujeres previamente marginalizadas. Los registros de preparación rescatados de archivos de Ravensbrück documentan un aparato metódico de capacitación implementado para nuevas candidatas. Los documentos administrativos especifican un programa formativo de 4 semanas que abarcaba adoctrinamiento ideológico, instrucción sobre jerarquías y procedimientos administrativos del campo, técnicas de control y manejo de contingencias y preparación práctica supervisada. Esta documentación evidencia la naturaleza sistemática e institucionalizada del proceso de incorporación de supervisoras al aparato concentracionario, refutando caracterizaciones iniciales como fenómeno improvisado o periférico. El examen comparativo de relatos judiciales, documentación administrativa y registros de traslados entre campos facilita reconstruir cadenas de mando y responsabilidad específicas para sectores femeninos de los campos. Los archivos administrativos SS exhiben cómo supervisoras superiores como María Mandel ocupaban posiciones definidas dentro de la estructura jerárquica, con autoridad administrativa substantial sobre personal subordinado y sectores específicos del campo. Estos registros documentan cadenas formales de transmisión de directivas y supervisión, contextualizando la actuación individual dentro de una estructura organizativa más amplia. Especialmente relevante resulta la documentación sobre la evolución temporal del aparato de supervisoras. Los registros de personal evidencian cómo el reclutamiento se intensificó notablemente tras 1943, coincidiendo con la expansión general del aparato concentracionario y las crecientes necesidades de personal debido al traslado de custodios masculinos al frente militar. Esta información cuantitativa permite contextualizar la participación femenina dentro de la evolución general del aparato nazi y los requerimientos operativos específicos durante las etapas finales del conflicto. Los estudios históricos recientes han contrastado registros administrativos con relatos judiciales para evaluar grados de autonomía operativa ejercida por supervisoras. Esta metodología comparativa revela cómo, dentro de directrices generales establecidas por comandancias de campos, las supervisoras frecuentemente implementaban interpretaciones personales sobre alcance y severidad de medidas disciplinarias, evidenciando margen significativo para iniciativa individual dentro de parámetros institucionales. Esta documentación contradice justificaciones posteriores basadas exclusivamente en cumplimiento de órdenes.
La evidencia documental sobre intervención de supervisoras en selecciones resulta especialmente significativa históricamente. Los registros administrativos de Auschwitz, combinados con relatos judiciales e informes médicos, establecen intervención formal de supervisoras superiores como Mandel y Volkenrath en procedimientos de selección para cámaras de gas, con responsabilidad directa sobre designación de reclusas para tratamiento especial, terminología administrativa para ejecución. Esta documentación formaliza responsabilidad directa en implementación de políticas exterminacionistas. Los archivos judiciales de posguerra suministran corpus documental esencial sobre actuación individual de supervisoras. Los expedientes de juicios de Bergen-Belsen, Ravensbrück y numerosos procesos posteriores contienen transcripciones detalladas de relatos, evidencia exhibida, interrogatorios y contrainterrogatorios, condenas fundamentadas y apelaciones posteriores. Esta documentación judicial constituye fuente primaria insustituible para reconstrucción histórica de actuaciones específicas, ofreciendo testimonio documental directo sobre hechos verificados mediante procesos adversariales con garantías procesales básicas. Complementariamente, la documentación fotográfica rescatada suministra evidencia visual directa sobre supervisoras en contexto operativo. Fotografías oficiales de identificación, imágenes rescatadas de posesiones personales y especialmente material fotográfico generado durante liberación de campos constituyen registro visual que complementa documentación escrita. Particularmente significativas resultan series fotográficas documentando intervención de supervisoras en limpieza post-liberación de Bergen-Belsen, suministrando conexión visual directa entre perpetradoras y consecuencias documentadas de sus acciones. El tratamiento judicial posterior de supervisoras revela evolución histórica en conceptualización jurídica de barbaridades masivas. La documentación procesal de primeros juicios, 1945 a 1947, exhibe aplicación pionera de conceptos emergentes como barbaridades contra humanidad, mientras procesos posteriores, 1950 a 1980, reflejan refinamiento progresivo de marcos jurídicos, incorporando nuevos desarrollos en derecho internacional y ajustándose a circunstancias políticas cambiantes. Esta evolución documentada ilustra desarrollo histórico de respuestas judiciales a barbaridades sin precedentes. Los registros de juicios documentan disparidades significativas en rendición de cuentas judicial, mientras figuras notorias como Grese o Mandel recibieron condenas capitales ejecutadas rápidamente. Estadísticas judiciales revelan cómo la mayoría de supervisoras nunca fueron procesadas, mientras aquellas condenadas frecuentemente recibieron condenas reducidas posteriormente mediante amnistías o liberaciones anticipadas. La documentación de procesos de extradición posteriores, como el caso Hermine Braunsteiner, 1973 a 1981, evidencia continuidad temporal en esfuerzos judiciales, pero también limitaciones prácticas en implementación universal de justicia. Los archivos de relatos constituyen herencia documental de valor histórico excepcional, declaraciones detalladas de sobrevivientes, frecuentemente acompañadas de documentación complementaria como dibujos contemporáneos, diarios personales o correspondencia rescatada, suministran perspectiva interna irreemplazable sobre realidad cotidiana bajo régimen concentracionario. Este corpus testimonial, preservado en archivos judiciales y posteriormente en colecciones como Fortunov Video Archive, USC Shoah Foundation o Yad Vashem, continúa sirviendo como fuente documental primaria para investigación histórica. Historiográficamente, el estudio específico sobre supervisoras ha evolucionado significativamente. Trabajos pioneros centrados principalmente en figuras prominentes como Grese o Mandel han dado paso a investigaciones más amplias que analizan sistemáticamente el componente femenino del personal concentracionario como grupo funcional dentro del aparato nazi. Estudios recientes como los de Wendy Lower y Claudia Kunz han contextualizado supervisoras dentro de marco más amplio de participación femenina en diversas estructuras del régimen nacionalsocialista, documentando continuidades y particularidades organizativas específicas. La documentación sobre integración posterior de ex-supervisoras en sociedades posguerra plantea interrogantes históricas sobre continuidades institucionales y sociales tras 1945. Registros de desnazificación, expedientes de reintegración laboral y documentación sobre casos como Hertha Botte,
quien vivió hasta 2000 proporcionando ocasionalmente entrevistas sobre su experiencia, ilustran procesos complejos de transición hacia estructuras democráticas, mientras persistían continuidades personales e institucionales significativas del período nazi. La preservación y accesibilidad de documentación sobre supervisoras concentracionarias constituye componente esencial de infraestructura memorial sobre Holocausto. Desde archivos especializados como los mantenidos por United States Holocaust Memorial Museum, Yad Vashem o Memorial de la Shoah, hasta recursos digitales que permiten acceso global a documentación previamente dispersa, esfuerzos institucionales para preservar registro documental garantizan disponibilidad de fuentes primarias para investigación histórica continuada y educación pública sobre participación femenina en implementación del genocidio nazi. El estudio documental sobre supervisoras de campos ha generado aportaciones metodológicas significativas para investigación histórica sobre perpetradores. La complejidad inherente a reconstrucción de motivaciones y circunstancias específicas ha incentivado desarrollo de metodologías integradoras que combinan análisis de documentación administrativa, relatos de sobrevivientes, registros judiciales y contexto sociopolítico más amplio. Este enfoque multidimensional ha enriquecido comprensión histórica sobre funcionamiento práctico del aparato concentracionario y procesos de implementación directa de violencia institucionalizada. La documentación histórica sobre supervisoras de campos cumple función fundamental como contrapeso factual a tendencias revisionistas. El archivo testimonial extensivo, combinado con documentación administrativa y registros judiciales verificados mediante procedimientos adversariales, suministra base documental sólida que resiste intentos de minimización o negación de realidad histórica del Holocausto. Esta función testimonial del registro histórico preserva memoria documentada de acontecimientos fundamentales del siglo XX para generaciones futuras.